hemos estado hablando de los ovnis de Dios, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente. Y hoy vamos a hablar del tercer ovni, que Él es la omnipotencia de Dios. Igual que las otras, Dios es absolutamente perfecto en su poder, y su poder de ninguna manera disminuye, y por tanto Él puede lograr siempre todos sus propósitos. La palabra de Dios nos enseña así constantemente, y Dios declara así sobre Él mismo varias veces en el libro de Daniel y en el libro de los Salmos, que Él va a hacer todo lo que Él quiere y que no hay nadie que pueda detener su mano. Para hablar acerca de la omnipotencia de Dios, quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis. Vamos a permanecer ahí un rato, porque Dios mismo se presenta como el Dios todopoderoso. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 17 y vamos a permanecer en esos capítulos por unos momentos, porque yo quiero que noten el contexto en el que Dios se presenta a sí mismo como el Dios todopoderoso. 17. Génesis 17. Génesis 17:1, ese es nuestro texto y lo voy a leer ahora. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Okay. Vamos a orar. Señor, por favor, una vez más te pedimos que nos ayudes a ver tu grandeza y tu poder, que borres de nuestro corazón y de nuestros ojos esas visiones bajas y simples que tenemos de ti, y que nosotros podamos verte así como tú te nos has mostrado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice ahí que Abraham tenía ¿cuántos años? 99, ¿no? Ya ando por ahí yo. Y ahí es cuando Dios se le presenta como el Dios todopoderoso. Ahora, para este punto en la historia de Abraham, él ya había escuchado varias cosas interesantes de parte del Señor. Si ustedes regresan hasta Génesis 12, que es cuando Dios establece su pacto con Abraham por primera vez, él ya ha escuchado en Génesis 12:2 que el Señor haría de él una nación grande, y que de Abraham, en Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra, dice el 12:3. Más adelantito en el 12:7, el Señor también le da una promesa de su descendencia, que ellos obtendrían la tierra de Canaán, que Dios les daría a ellos la tierra de Canaán. Entonces, Dios había prometido ya estas cosas. Para el capítulo 15 de Génesis, Dios vuelve a hablar con Abraham, y en el 15:4, Dios le promete a Abraham un hijo. No pasa nada. Dios le había prometido a Abraham un hijo. Abraham decía: Señor, pues al parecer el que va a heredar todas mis cosas es este esclavo mío que tengo, que se llama Eliezer, y pues no me has dado hijos, ¿no? Esa era la costumbre, que el esclavo de más confianza heredaba las cosas del amo. Y Dios le dice a Abraham: no te va a heredar sino que te va a heredar un hijo tuyo. En el 15:5 Dios también lo llevó afuera y le prometió una descendencia como las estrellas que él podía ver en el cielo, una descendencia sin fin. Y pues ya más adelante, en el capítulo 16, como Abraham no podía tener hijos con Sara en incredulidad, y Abraham también, convienen que Abraham tenga un hijo con su esclava Agar. Y ese hijo que nace de la esclava se llama Ismael. Ustedes recuerdan nuestro estudio de Gálatas. Entonces, Abraham, por incredulidad, por impaciencia, toma a Agar como mujer, ella concibe a Ismael, y entonces ya está el hijo prometido, ¿no? Pero no. En el capítulo 17 aparece Dios a Abraham
Por cierto, dato curioso, cuando Abraham y Agar tienen a Ismael, Abraham ya tenía 86 años. ¿Okay? En el 17, entonces ya pasó un tiempo y era Abraham de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esta parte que nosotros tenemos al final de nuestro versículo se nos da, y esta presentación también como el Dios Todopoderoso se nos da en este escenario donde aparentemente, humanamente, es imposible que Abraham y Sara tengan un hijo. Ya tiene 99 años Abraham, Sara también ya es una mujer de edad. Sara, por cierto, es estéril, que entonces todavía no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. Es estéril, su esposo tiene 99 años, ya por donde le vean, ellos no pueden tener un hijo humanamente hablando. Pero es ahí donde Dios mismo se presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso y le dice: siendo yo el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y esta es una amonestación recordándole a Abraham que Dios es lo suficientemente capaz de llevar a cabo sus planes sin su ayuda, que Él no necesita los recursos que Abraham tiene, ni tampoco sus ideas. Él puede llevar a cabo sus propios propósitos sin la ayuda de nadie más. Él es completamente suficiente y completamente poderoso para poder hacerlo. Él puede hacer todo lo que ha decidido hacer, incluso sin Ismael y sin Agar. Y entonces Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto. En esta palabra, en esta que nosotros leemos como perfecto, la palabra hebrea tiene que ver más con un sentido de integridad. Anda delante de mí y sé íntegro. Igual, íntegro y la perfección también caben, porque en la idea antigua, pues una cosa perfecta es una cosa completa, una cosa a la que no le falta nada. Tú dices creer en mí, Abraham, pues entonces compórtate como si lo hicieras. No desconfíes de lo que yo estoy haciendo. Y cuando Dios se presenta así, como el Dios Todopoderoso, y le recuerda a Abraham de su omnipotencia, entonces le revela sus planes. Miren lo que dice el 17:2. Y de lo que voy a leer desde el 2 hasta el 8, yo quiero que noten una cosa. Yo quiero que noten todas las cosas que Dios va a hacer y todas las cosas que Abraham va a hacer. ¿Ok? Fíjense. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te daré y te multiplicaré en gran manera. ¿Quién está hablando aquí? Dios, ¿recuerdan? Ok. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Cuántas cosas iba a hacer Abraham? 0. ¿Cuántas cosas de ahí va a hacer el Señor? Todas. Todas esas son cosas que Dios está prometiendo a Abraham que va a hacer. Y Dios comenzó la conversación diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso, sé perfecto delante de mí, anda delante de mí. Confía en mí. Si yo soy tu Dios y tú crees que yo soy quien soy, entonces confía en lo que te estoy diciendo, porque puedo hacerlo. Más adelante, en los versículos del 17 al 19, nosotros vemos nuevamente incredulidad en Abraham, porque fíjense lo que le pide a el Señor, le pide algo muy interesante. 17:17. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón:
¿A hombre de 100 años le ha de nacer hijo? ¿Qué revela esa pregunta del corazón de Abraham sino incredulidad? ¿Sí? Y luego dice, ¿y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Les hago la misma pregunta. ¿Qué revela eso del corazón de Abraham sino incredulidad? Y luego dice más adelante, en el 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Señor, escoge a Ismael, el hijo que tuvo con la esclava. ¿Se acuerdan? Entonces, Señor, o sea, tal vez parafraseando a Abraham, puede decir, Señor, pues yo no puedo ya, o sea, mi esposa tampoco. ¿De dónde va a salir esto? Escoge a Ismael, Ismael ya está ahí. Ah, pero eso no es así. Dios le dice que no, y le dice en el versículo 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes. Dios no escogería a Ismael, Dios escogería a Isaac. ¿Ok? Y cuando Dios les dice esto, nuevamente en el capítulo 18, Sara también muestra incredulidad. Miren lo que dice en el versículo 9, 18:9. Estaban hablando Dios y Abraham. Dios llevó ahí, eran tres los que estaban con Abraham, incluyendo al Señor. Y luego dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré de deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo vieja? Y aquí está la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es, obviamente no. Sigue hablando el Señor y dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida de Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y luego le dijo él, Abraham, no es así, sino que te has reído. Entonces, miren, aquí está otra vez. Señor prometiendo, el Dios Todopoderoso, prometiendo un hijo a estos dos ancianos con una mujer estéril, y ella, pues ya los días de su fertilidad habían pasado, porque dice ahí que los días de el uso de la costumbre de la mujer ya habían pasado. Entonces ya no podía tener hijos, ya no era fértil, o sea, ya no había manera de poderlo hacer. Y el Señor pregunta, ¿hay alguna cosa difícil para el Señor? La respuesta es, no, no es. Yo creo que era la intención del Señor mostrarse a Abraham como el Todopoderoso, y mostrándose a él de esta manera, Abraham dejara de ser incrédulo respecto a esto y dejara de él tratar en su propia fuerza de cumplir la promesa que Dios le había dado. Yo quiero recordarles algo, hermanos, que si el Señor es el Dios Todopoderoso, y si Él es completamente capaz de cumplir sus propósitos, entonces desconfiar de Él es algo bastante ofensivo. Muy ofensivo. Si nosotros alguna vez desconfiamos de lo que Dios pudiera llegar a hacer,
Entonces yo creo que deberíamos de volver a esta parte de la Biblia y recordarle a nuestro corazón que Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa. ¿Ok? Incluso desafiar leyes biológicas como estas, y para Él no es complejo. Otra vez, la pregunta que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No es una trivia, ni tampoco está diciendo, a ver, ¿qué es lo más difícil que yo pudiera hacer? Cuando dice que no hay ninguna, hay para mí alguna cosa difícil, está diciendo, pues todo para mí es sencillo. ¿Qué podrás darme tú que sea difícil para mí hacer? La respuesta es nada. Miren lo que está pasando. Y de cierto modo, nosotros vemos aquí nuestra salvación ilustrada también. Porque así como Abraham fue incapaz de poder llevar a cabo por sí mismo la promesa de Dios en su propia vida, nosotros somos incapaces de todo. Es Dios mismo quien obra a través de la fe. En Génesis 15, lo estudiamos algunos meses, Dios justificó a Abraham por medio de la fe, ¿cierto? Y fue Dios mismo quien obró todo esto. Él cumplió su pacto sin la ayuda de Abraham. Ahora, un pequeño paréntesis es que es bueno entender que la omnipotencia de Dios enfatiza que Él tiene el pleno poder de realizar todo lo que es según sus propósitos y también según su carácter. ¿Ok? A veces las personas malentienden esta cosa de la omnipotencia de Dios, y por eso yo creo que esta aclaración es tan importante, porque dicen, y si Dios puede hacer todo, ¿puede ser que un círculo sea cuadrado? Pues no. Entonces no puede todo. Y si Dios es Dios, entonces Él puede pecar. Pues no. No, entonces Dios no puede hacer todo. ¿Ya? Cuando decimos que Dios es omnipotente, estamos diciendo que Él es poderoso para cumplir y para hacer todo lo que Él desee hacer. ¿Estamos bien? Todo lo que Él desea hacer, todo lo que esté según su carácter y según sus propósitos. De hecho, nosotros aprendemos eso también en la Biblia, en Santiago 1:13. ¿Recuerdan? Que la Biblia dice que el Señor no tienta a nadie. El Señor no es tentado y Él no tienta a nadie. El Señor nunca va a hacer eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puede, porque Él es santo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando decimos acerca de la omnipotencia de Dios, a veces, por querer hacer simples las cosas, decimos, no, pues es que Dios puede hacer lo que sea. No. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Y yo creo que es importante que ese concepto quede muy claro. Él no puede actuar con injusticia, Él tampoco puede hablar, Él tampoco puede amar el mal, Él tampoco puede dejar de ser injusto, ¿ya? Él no puede hacer esas cosas porque él siempre actúa según su propio carácter y según su propia voluntad. Entonces, de manera más, nosotros vemos esta historia maravillosa donde la capacidad del hombre, o sea, para cumplir lo que Dios ha dispuesto es nula, es cero, pero se cumplió a plenitud en todas las cosas. Nosotros vemos en Apocalipsis el cumplimiento de la descendencia de Abraham y vemos una muchedumbre, dice Apocalipsis, que es incontable y que hay gentes de todas treguas, tribus, naciones de la tierra y que todos están delante del Cordero. Y Dios ha hecho un pueblo de Abraham y todos están en su presencia. Si nosotros vemos esas cosas y vemos que Dios lo ha hecho y que Dios lo está haciendo y que eso no depende de nosotros principalmente. Pero nosotros sí podemos ver la omnipotencia de Dios de otras maneras. ¿Cómo nosotros la vemos? Bueno, nosotros primero la vemos por medio de la creación. ¿Ok? Nosotros primero vemos la omnipotencia de Dios por medio de la creación. Romanos 1:20 dice, porque su eterno poder y deidad se hacen visibles en la creación. El eterno poder de Dios está puesto en la creación. Romanos 1:20.
como un dato interesante y como algo que yo creo que también abona a esto de la creación, es que en Job es el libro del Antiguo Testamento que más se refiere a Dios como el Dios todopoderoso. Y eso tiene mucho sentido, porque Dios le muestra a Job pues su sabiduría y su poder cuando Job está terco, que algo está pasando mal con él porque él no ha obrado mal. Entonces Dios habla con Job y le pide que responda a ciertas preguntas. Y mira, estas preguntas nos dejan ver la sabiduría y el poder de Dios. Por favor, acompáñame a Job 38, ¿puedes? Job está antes del libro de los Salmos. Y otra vez vamos a tardar ahí un poquito, pero no vamos a hacer mucho. Esta conversación en la que Dios habla y Job escucha dura hasta el capítulo 42. ¿Ok? Dios guardó silencio por 36 capítulos. Y Job estaba, yo no he hecho nada mal, se me está tratando injustamente, ¿por qué me sucede esto? Y entonces Dios habla en el capítulo 38 y dice, fíjate, versículo 34, Dios hablando a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ya con esa. O sea, Job, tú no sabes nada. Tú ni siquiera entiendes el nivel en el que Dios trabaja. ¿Cómo es posible que tú llegues a pensar que Él está tratándote de manera en la que no se debe de? Mira, dice del Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Versículo 8, 38:8. ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Según Génesis 1, Dios estableció los límites del mar, ¿cierto? ¿Cómo le hizo? Dios tiene el poder de tener dominio sobre el mar. En versículo 12, Dios le pregunta al Señor, Dios le pregunta a Job, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Puedes solo obedecerte? ¿Tú puedes hacer que salga el sol? No. Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? La respuesta es no. Versículo 25. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Turbión es una tormenta, ¿ok? Así como las de los huracanes. ¿Quién repartió su camino a esa tormenta? ¿Tú puedes hacer que los relámpagos sigan el camino que tú les marques? Dios tiene control sobre la tormenta. Nosotros aprendemos eso en el libro de Marcos, ¿verdad? Y en el Salmo 89. Cuando el mar se embravece, el Señor lo sosiega. Él sí puede hacer eso. Una vez leí, no recuerdo dónde, y no lo puedo verificar, luego me dicen si estoy bien o mal, pero leí que antes de caer un rayo alcanza varias veces la temperatura del sol. ¿Cómo se contiene tanto poder? De modo que Dios marque el camino de esos rayos. Versículo 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor? ¿Tú puedes hacer que las estrellas del firmamento te obedezcan y se mueven para donde tú quieras? No. Versículo 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Puedes hacer llover. Versículo 35. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y ellos te dirán, henos aquí. La respuesta es no, pero Dios sí hace todas esas cosas. Y preguntas de este tipo y cosas como estas son las que Dios hace para que Job pueda ver que el Señor es
todopoderoso y que Él va a hacer lo que Él quiera. Y que Él tiene la sabiduría y el poder para hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, y que no hay nadie que irrumpa sus propósitos. Ahora, hasta aquí, nosotros vamos a decir, bueno, ¿y qué podemos aprender de la creación? El Salmo 89, 11, del versículo 11 al versículo 12 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. En el norte y en el sur, tú los creaste. El Señor hizo todas esas cosas. ¿Y cómo los creó? El Salmo 33, 9 dice: Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Todo lo hizo por medio de su palabra. A veces jugando con los muchachos les digo, Dios ni siquiera tuvo que mover el dedo chiquito de su mano izquierda. Él simplemente habló. Y todas las cosas maravillosas que nosotros vemos en la creación fueron hechas. Hasta ahorita nosotros hemos estado hablando de tormentas, de truenos, de nubes, de lluvia. Pero no hemos hablado de las estrellas inmensas que son muchísimo más grandes que nuestro Sol. No hemos hablado de las galaxias, no hemos hablado de los billones y billones y billones de galaxias que hay en el universo. Tampoco hemos hablado de la fuerza inmensa que hay en los agujeros negros, ni de la incontable cantidad de energía que usan los soles y que expiden los soles en el universo. No hemos hablado de ninguna de esas cosas. Y el Señor simplemente habló para crear todo eso. Así de aterrador es el poder del Señor. Pero ¿por qué un universo tan vasto y tan grande? Hasta ahora nosotros no tenemos prueba de otra vida inteligente en el universo. ¿Por qué nosotros, siendo tan chiquitos y nuestro planeta tan chiquito, para qué un universo tan grande y tan vasto y tan hermoso? El pastor John Piper dice algo interesante. Dios hizo el universo tan grande y al hombre tan pequeño para decir algo sobre él mismo. Dios quiere que entendamos algo sobre él. La belleza y la inmensidad del universo y de nuestro planeta, toda su diversidad, no se trata de nosotros, es sobre él lo que hay que entender. Y la grandeza de Dios en su creación debiera producir en nosotros humildad, temor y adoración alegre. Si nosotros lo pensáramos bien. Miren, hay un versículo muy interesante que está en el libro del profeta Habacuc. ¿Pueden ir allá, por favor? Habacuc. Voy a decir, mi libro no. Ese no viene en la Biblia. ¿Saben dónde está Habacuc? ¿No? Busquen, está Ezequiel, Daniel, y luego está Oseas, Joel, Amós, y luego Abdías, y luego está Jonás, está despuesito de Jonás, luego está Miqueas, Nahum, y luego está Habacuc 3. Y en el capítulo 3 está orando el profeta Habacuc y hace una oración muy interesante. Simplemente te voy a leer los versículos 3 y 4, ¿ok? Fíjate, aquí está hablando de cómo Dios vendrá. Está haciendo una descripción de esto. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria, dice, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como luz, rayos brillantes que salían de su mano. Y luego dice algo muy interesante. Y allí estaba escondido su poder. Yo hubiera pensado que el profeta Habacuc hubiera dicho, y allí se mostraba la gloria plena de su poder. Pero dice, y allí estaba escondido su poder. ¿Cómo entendemos esto?
Es bien maravilloso porque miren, la fuente de algo siempre tiene que ser por lo menos mayor o igual de la cosa que fluye de ella. ¿Están de acuerdo conmigo? Por ejemplo, este vaso es de medio litro. Ajá. La fuente de líquido que sale de aquí debe de ser mayor o igual que todo lo que puede salir de este vaso. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, de aquí puedo sacar 100 mililitros, 150, 400, 450, 500, pero no más de 500. La fuente tiene que ser igual o mayor que lo que sale. ¿Estamos bien? Siempre, siempre. Puedo sacar aquí 100 mililitros y la capacidad es de 500. ¿Igual o mayor? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, excelente. Eso significa que si las cosas son así, entonces el poder de Dios debe de ser igual o mayor que todas sus obras. ¿Estamos bien? Sus cosas maravillosas que Él ha hecho. Y cuando el profeta vio la gloria del Señor en los cielos, y cuando él vio la tierra llenándose de la alabanza del Señor y esta luz gloriosa de rayos que salían de su mano, rayos brillantes, él dice, allí estaba escondido su poder. O sea, que lo que nosotros vemos de Dios no nos dice... lo que nosotros vemos de Dios, ¿cómo se lo explico? Dice mucho de lo que todavía nosotros no vemos. ¿Estoy siendo claro? Las cosas grandiosas que Dios hace nos dan un indicio de todo lo que Él es capaz de hacer. El universo que tenemos no es todo lo que Él es capaz de hacer. Todavía quedan muchísimas cosas más que están escondidas. En el Salmo 19 leemos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Así de gloriosos como son los cielos. Y así de maravillosa como es la tierra. No nos muestra todavía la plenitud del poder de Dios. Todavía hay tanto por ver, tanto por descubrir, tanto que nosotros no hemos siquiera imaginado. Esa es mi mejor respuesta sobre cómo nosotros podemos entender que allí estaba escondido el poder del Señor. En la creación vemos algo del poder de Dios, pero no todo. Vemos todavía hay muchísimo más. Como si tú vas al mar y agarras una cubetita de agua. Sí, tú puedes, tú entiendes eso. La cubeta de agua es algo que tú puedes usar, comprendes la dimensión de todo eso. Nosotros apenas estamos comprendiendo y todavía ni siquiera en su plenitud la complejidad de nuestro mundo. En nuestro mundo apenas. Ni siquiera el sistema solar. Nuestro mundo. Todavía hay tantas cosas que se esconden en la plenitud y en la profundidad del poder de Dios. Tantas cosas. Nosotros vemos el poder de Dios en la creación. Número 2, nosotros podemos ver el poder de Dios en cómo Él sustenta todo. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y otra vez, como con los niños, ni siquiera es el dedo chiquito, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios, hermanos, cuando terminó el mundo, no terminó exhausto de la creación y tampoco andaba viendo a ver de dónde sacaba energías para poder continuar con su obra. Él sostiene cada día, cada segundo la creación. Tu respirar, la manera en la que trabaja tu cuerpo, las aves, los ecosistemas. Todo Él lo sostiene con la palabra de su poder.
Y nuestras vidas, cada día, cada semana, los meses, los cumpleaños, los aniversarios de bodas, nuestros ciclos biológicos, todas esas cosas que nosotros vemos pasar una y otra vez son un monumento permanente del poder de Dios para nosotros y un recordatorio de cuán asombroso es su poder. Él sostiene toda la creación con la palabra de su poder. Y si Él sostiene todas las cosas, Él también te sostiene a ti. ¿Y qué grandioso es esto? En uno de sus libros sobre los atributos de Dios, el pastor Aidan Tozer dice que a veces cuando nosotros pensamos que Dios no va a sostener nuestra vida, nos parecemos a una mosca que está adentro de un avión y se sienta en uno de los asientos y se empieza a preocupar y dice, híjole, ¿y si el avión se cae? ¿Porque no me aguanta? No, el avión tiene toneladas de equipaje y tiene toneladas de peso de persona y tiene toneladas en metal y en combustible. Se va a caer por una mosquilla que... no. Así nos vemos nosotros a veces. Cuando nos afanamos de si Dios nos cuidará o no. De si podrá cuidarnos o no. Es ridículo, ¿no creen? Así como Abraham intentando ayudarle al Señor a cumplir su plan. A veces nos abraneamos nosotros también. Y andamos más o menos igual. Hay algunas cosas más de las que quiero hablarles. Dos especialmente, de cómo Dios muestra su poder en su gobierno sobre el mal. Aprendemos que Dios tiene gobierno y control sobre el mal. Después hablaremos de que Dios es soberano. Pero especialmente de cómo, ahora vamos a hablar de cómo Él restringe el mal. Y nosotros aprendemos eso en Job 1:2, en los capítulos 1 y 2, cuando Satanás se presenta delante del Señor, ¿verdad? Y le dice, claro, pues tú has acercado a Job, no me dejas tocarlo. ¿Cómo no? Él no te va a adorar, pues claro, así cualquiera te adora. Deja que yo lo toque y verás si no te maldice en tu cara. ¿Y qué dice el Señor? Todas sus cosas están en tus manos, excepto ¿quién? Excepto Job. ¿Y qué le pasó a Job? Nada. Perdió todo. Pero a él, en su integridad física, ¿qué le pasó? Nada. Nada. Después regresa Satanás con el Señor y le dice, pues claro, piel por piel. O sea, claro, pues vida por vida. O sea, Job no es tonto. Él va a dar lo que sea si tú lo cuidas a él. Pero tócalo a él. Y vas a ver que sí te mal. ¿Y qué sucede? Job retiene su integridad, adora al Señor. Pero respecto a lo que nosotros estamos hablando ahorita es cómo Dios restringe el mal, especialmente el mal de Satanás. Dios también restringe nuestro mal. En Génesis 6:5 aprendemos que el corazón de los hombres naturales es de continuo y solamente mal. Esa es la humanidad caída. Pero nuestro mundo no es así. Todavía tenemos muchas cosas buenas, ¿cierto? A veces los políticos se ponen románticos y dicen, los buenos somos más. Y no la creemos y decimos, sí, es cierto. ¿Verdad? Nuestro mundo no está controlado simplemente y constantemente por el mal. ¿Cierto? Dios todavía está trabajando con nosotros. Dios frena la maldad del mundo. Algunas personas no consideran esto, ni siquiera quieren considerarlo, pero es lo que pasa. Y muchas personas toman la maldad del mundo como un pretexto para no confiar en Dios y no creer en Él, porque ellos dicen, bueno, si Dios es todopoderoso y bueno, pues ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios es todopoderoso y bueno, que radique la maldad. Pero si no puede, si no hay maldad, una de dos. La primera es, o Dios no es poderoso, todopoderoso, porque no puede quitar la maldad del mundo,
o Dios no es bueno, porque no la quita. ¿Cierto? O la segunda, Dios no existe. Por lo menos el Dios bíblico no, porque pues no ha pasado eso. Y las personas dicen, ¿cómo es que Dios, siendo tan poderoso, no quita la maldad del mundo? ¿Por qué sigue permitiendo que cosas malas pasen? La verdad es que yo no tengo una respuesta específica para decir por qué cada cosa mala que sucede en este mundo sucede. Pero sí tengo una respuesta general y es la respuesta que Dios nos da en la palabra. Para su gloria. Tomando como ejemplo a Job, cuando Job retiene su integridad, Dios nos dice en el capítulo 2, esto Job nunca lo supo, Dios está hablando con Satanás y le dice, yo lo arruiné sin causa. Sin causa en Job, porque él no había hecho nada, pero sí había una causa. Dios fue súper glorificado en el cielo. Cuando le dijo a Satanás, vas a ver si no te maldice en tu cara. Y Job adora al Señor. Dios se glorificó enfrente de todos los ángeles del cielo. Y mostró a Satanás que era completamente mentira lo que él decía, que Job amaba mucho más a Dios. No por las cosas que Dios le daba, sino por ser Dios quien es. Y Dios recibió gloria. Esa es la razón general para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios lo permite? No lo sé. Pero si no hubiera maldad y si no hubiera pecado, entonces tampoco nosotros podríamos conocer sobre la compasión del Señor. Ni su perdón, ni su gracia, ni su misericordia. No entenderíamos lo que la amabilidad es, ni lo que el verdadero amor es. No entenderíamos ninguna de esas cosas. Y al mismo tiempo, Dios nos dice en 2 de Pedro 3:9 que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando alguien me dice, ¿por qué Dios no elimina el mal? Porque entonces tendría que eliminarme a mí y eliminarte a ti. Y como Dios es paciente y bueno, y no retarda su promesa de establecer su reino justo, como algunos la tienen por tardanza, Él es paciente para contigo y para conmigo, para que no te pierdas. ¿Por qué Dios permite cada circunstancia mala? La verdad, no lo sé. Esto ya se los he dicho otras veces y se los repito, yo soy de la idea de que aunque Dios me nos explicara las cosas, la verdad no lo entendería. Él es infinito en sabiduría, ya lo aprendimos. Él es todo sabio, Él es omnisciente. Pero Él obra así. Entonces Dios muestra su poder sobre cómo Él controla el mal. Nuestro mal como humanos, el mal de Satanás, en la creación nosotros también lo vemos y en el sustento de todas las cosas. Y en el último que me gustaría decirles acerca de cómo Dios muestra su poder, es que Dios muestra su poder por medio del Evangelio. Romanos 1:16 me parece. Déjenme nada más, checo la cita. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Dios muestra su poder al salvar a los pecadores malvados por medio del poder de su Evangelio. Esa es la manera en la que Dios muestra su poder en la salvación. Romanos 1:16. Así dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Para todos. Ese es lo que significa para el judío y para el griego. Para todos. Dios muestra su poder en el Evangelio. Y como nos instruía muy bien ayer el pastor Edgar, el Evangelio no es simplemente decir que Dios murió por nosotros. Él se encarnó. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, Dios Hijo, haya venido al mundo en el cuerpo de un bebé?
¿Cómo es posible que Él haya sido concebido de una virgen? Aquel en quien habita completamente la plenitud de la deidad, dice Colosenses. Aquel que no puede ser contenido por los cielos de los cielos. ¿Un bebé? ¿Cómo está eso? Es difícil de comprender para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se hace? No lo entendemos. Pero no es difícil de realizar para Él, porque Él es todopoderoso. En la expiación también. Si nosotros hemos aprendido algo en el Antiguo Testamento, es que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos, sin importar cuántos sacrificios, sin importar cuán bien nos portáramos, sin importar qué tanto lo intentáramos. Hay algo en nuestro corazón que siempre nos mueve a hacer algo que es incorrecto, y Dios no pasa por alto esas cosas. Y todos los días lo hacemos, muchas veces. ¿Y sabes por qué sé que tú lo haces? Porque yo lo hago. Todos los días estamos constantemente apilando en nuestra lista de transgresiones una tras otra. Era imposible que fuéramos reconciliados con Dios por nuestras buenas obras, o porque nos portáramos bien, o porque viniéramos a la iglesia, o porque hiciéramos sacrificios, o porque obedeciéramos la ley. Todo era insuficiente, pero el Hijo de Dios logró lo que nadie pudo. Y una vez el frijol me preguntaba en la casa: oye papá, ¿cómo puede ser que la muerte de uno solo, alcance para la salvación de todas las personas? Le trabaja bien el cerebro al frijol. Una pregunta bien profunda. Y la verdad es que mi mejor respuesta es que esa vida una, tan valiosa, tan grandiosa, tan infinitamente poderosa y digna, que solamente esa vida podía hacer lo que nadie pudo. Nosotros vemos la expiación, el poder inmenso de Dios que ejerció para poder salvarnos. En la resurrección también. ¿Cómo sucedió? Hasta ahorita las personas no lo saben, especialmente los científicos naturalistas se niegan a creer en el cristianismo y en la evidencia de la resurrección, porque dicen que no tiene lógica. ¿Cómo es posible que un cuerpo que ya lleva descomponiéndose un rato vuelva a la vida? Eso no tiene argumento biológico. Ellos no lo entienden, pero es uno de los eventos más documentados y más atestiguados de la historia. El Señor Jesús resucitó. ¿Cómo lo hizo? No sé. Pero sí sé que el poder de Dios obró en el Señor Jesús para que volviera a vivir. Y también en nuestra salvación. ¿Se han dado cuenta el tipo de personas que Dios salva? Como el endemoniado gadareno, como ese que tenía una legión de demonios adentro de él, y cuando el Hijo de Dios se presenta delante de él, ¿qué hace esa legión de demonios? A la cual los hombres temblarían. Se arrodillan delante del Hijo de Dios y dicen: ten compasión de nosotros. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué vienes a buscar? Y luego le ruegan: permítenos ir a ese hato de cerdos. No nos atormentes ahora. Ese tipo de personas es la que Jesús salva. Como el ladrón de la cruz, como Zaqueo, como los apóstoles, como Saulo de Tarso, como tú y yo. Personas así de malas. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree.
Y por si eso fuera poco, nos libera del pecado, liberándonos de su culpa y de su dominio, como lo hemos estado hablando todas estas semanas en la escuela dominical. El Dios Todopoderoso puede no solamente perdonarte, también limpiarte y hacerte libre de las cosas de las que tú no puedes. Él sí puede hacerlo. Si tú no has podido, Él sí puede. Te repito la pregunta del Señor a Abraham. ¿Hay alguna cosa difícil para el Señor? Él sí puede hacerlo. Todo en lo que tú has fallado, todo lo que tú has intentado y no has logrado, Él sí puede hacerlo. Tu necesidad no tiene comparación con lo que Él ya ha hecho en la creación y ha hecho en la historia. Ni tampoco con lo que Él puede llegar a ser, que todavía está escondido para nosotros. La omnipotencia de Dios es una cosa grandiosa que cautiva el corazón de aquellos que la ven con deseo y con sinceridad. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a la omnipotencia de Dios? Bueno, tengo algunas respuestas y ya vamos a terminar. Lo primero es con temor. Mira, tratar al Dios omnipotente de manera liviana, desobedeciéndolo, ignorándolo, es una cosa peligrosa, muy peligrosa. No lo hagas. No lo hagas. Desafiar su autoridad no es sabio por ningún modo. Ignorarlo y desobedecer abiertamente, no. Nuestra vida está en sus manos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Ok? Podrás saber lo que quieras, podrás ser súper inteligente, podrás tener todas las experiencias y podrás pensar que tú te hiciste a ti mismo un hombre o la mujer que eres, pero si tú no has empezado a temer al Señor, ni siquiera has empezado a ser sabio. Así respondemos a la omnipotencia del Señor. La segunda cosa que quiero decirles sobre cómo podemos responder a la omnipotencia del Señor es con una adoración humilde. Con una adoración humilde. Éxodo 15, versículo 11, nosotros leemos lo siguiente. 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? ¿Quién cantó eso? Porque es una canción. La hermana de Moisés, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Cuando ellos vieron la salvación del Señor y la liberación del Señor. Esto fue lo que cantó. Versículo 6, 15:6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Qué cosa tan maravillosa. Y si esa fue la canción de la hermana de Moisés, al ver cómo Dios los libraba de sus enemigos los egipcios y les daba salvación, ¿cuánto más debería de ser nosotros que hemos visto la salvación plena del Señor en la persona de Cristo? Debería de ser igual de alegre, igual de humilde, igual de profunda. Esta adoración que nos lleva a nosotros pecadores a admirar y a alabar la gloria de Dios. Y por último, a confiar en Él. Si algo yo quiero que ustedes aprendan de estas prédicas que hemos tenido sobre los atributos de Dios, es que la teología no son nomás ideas abstractas que son raras y que no se aplican a la vida.
ni tampoco especulaciones de personas así, sabiondas, estiradas, ¿ok? Eso no es la teología. Son verdades para ti y para mí. Si el Señor es todopoderoso, te pregunto, ¿cuál es tu problema? ¿Cuáles son las cosas que te afligen? ¿Cuáles son tus necesidades? Piensa en lo que pasa, en lo que enfrentas, que tal vez dices, no, yo no tengo un buen esposo, no tengo tengo una mala esposa, la situación de enfermedad en mi casa, que es bien difícil y compleja, que la salvación de mis hijos, mi temperamento, mis jefes que son pesados para mí, las cosas complejas que tengo en mi propia salud. Piensa en eso. Y recuerda lo que aprendimos desde el principio. Él dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y entonces, lleva a tu corazón a entender que ninguna de nuestras oraciones es demasiado difícil para Él. Ninguna lo es. No hay necesidad que lo supere a Él. No hay pasión en nuestro corazón que Él no pueda gobernar. No hay algo en nosotros que Él no pueda dominar. No hay tentación de la que Él no pueda librarnos. No hay dolor que Él no pueda aliviar. Él es el Dios Todopoderoso. Y como dice el Salmo 27:1, Jehová es la fortaleza de mi vida. Fortaleza viene de fuerza. El Señor es la fortaleza de mi vida. No mis circunstancias, no mis ideas, no lo bueno que yo soy para resolver. No. Todas esas cosas palidecen ante el poder del Señor. Se esfuman, son tonterías. Y quiero terminar con este versículo y que espero llene de ánimo tu corazón. Escucha, está en Efesios 3, del 20 al 21. Por favor, subráyalo en tu casa, escríbelo, apréndetelo. Escucha. 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.